nosotros los cristianos evangélicos siempre estamos hablando del Señor, porque cada primer día de la semana, cuando nos reunimos para tomar el pan o beber de la copa, como dice el apóstol Pablo, cada vez que tomamos del pan, cada vez que bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Si anunciamos la muerte diciendo que va a venir, en el medio ya sabéis lo que está, ¿verdad? La gloriosa resurrección de nuestro amado y bendito Salvador. Y yo cuando hablo de la cruz, tengo que decir una cosa. ¿Os acordáis de Antonio Machado? Cuando dijo, en la serie, no lo voy a citar ahora, pero él dijo, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno, o la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos? ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues él termina diciendo, ¡no! No eres tú mi cantar. No puedo cantar, decía Machado, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y como yo voy a hablar de la cruz en esta tarde, tengo que deciros que mi amado Salvador y el vuestro está sentado a la diestra del Padre, está preparando un lugar para nosotros y está esperando que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero me pasa un poco a mí como al apóstol Pablo. Yo sé que hay personas que dicen, no, ya hablamos de Cristo y de la cruz, ya el año que viene. No, a mí me pasa un poco como al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo. Vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y recordábamos en Bailén hace un par de días el versículo cuando el apóstol Pablo fue a los Corintios y les dijo, cuando fui a vosotros no quise saber nada en especial, sino de Cristo. Y de Cristo crucificado. Y decía Teresa de Ávila, la llamada y conocida Santa Teresa de Jesús, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévenme tus afrentas y tu muerte de tal manera que aunque no hubiera infierno, yo te temía, aunque no hubiera cielo, yo te amaba, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Hermanos, venid conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, nos vamos allí al capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23 y el versículo 48. Dice la palabra de Dios, concretamente el evangelista Lucas, que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, de ahí el tema esta tarde del espectáculo de la cruz. Dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Hay muchos espectáculos. Cuando yo era niño, alguna vez que otra vez fui al mayor espectáculo del mundo, era el circo, ¿verdad? He dicho la Semana Santa que es un espectáculo, ¿verdad? También hablan los escritores cuando algo es tremendamente nefasto y catastrófico, dicen, eso es un escenario o un espectáculo dantesco. Recuerdo las palabras del primer hombre que llegó a la Luna, ya sabéis que fue por el 69, fue Armstrong, Aldrin y Collins, si mal no recuerdo. Y uno de ellos dijo, cuando yo he llegado a la Luna, he visto un lugar inhóspito
inhóspito, desierto y cruel. La cruz del Calvario era eso. A lo menos el día que el Señor murió. Pero hoy solamente nos vamos a ceñir en el espectáculo. Yo tengo, ahora no voy a hablar, pero tengo más o menos como actores, tengo por lo menos 10 que participaron en este espectáculo. 10 grupos de personas que participaron. En esta tarde solamente 4. El primero, queridos hermanos, es el Simón de Cirene. Fijaros, me parece que lo tengo por aquí, en el versículo 26. Dice que llevándole, Lucas 23, capítulo 23, versículo 26, que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Qué papel juega Simón de Cirene? Yo no lo sé. ¿Qué hacía Simón de Cirene? Cirene está en el norte de África. Por si alguno, y sabéis que Israel está en lo que es la zona de Oriente Medio, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿qué hacía este Simón de Cirene por allá? ¿Y qué hacía trabajando en el campo? Podía ser un emigrante, podía ser un peregrino de origen judío. Bueno, eso no me importa demasiado. Por el evangelista Marcos, sabemos que era padre de 2 hijos, Alejandro y Rufo. Y eso me decía mi maestro cuando yo tenía 15 años, don Ernesto Trenchard, me decía que posiblemente Simón de Cirene se convirtió, fue un creyente bueno y de ellos salieron estos 2 hijos y por eso era conocido cuando se escribe el Evangelio de Marcos por los años 60, más o menos, pues entonces era gran conocido en la iglesia. Pero el apóstol Juan, que escribe por los años 100, si leéis Juan, él es el único que no menciona a Simón de Cirene. ¿Por qué? No lo sé. Si vais a Juan 19, 17, ¿sabéis lo que dice Juan? El que estuvo allí al pie de la cruz. Dice, y Jesús, tomando su cruz, salió del enlosado al lugar de la calavera. Tomando su cruz. De eso hablaremos en otra ocasión. De las 4 cruces. Eso será en otra ocasión. Y entonces, lo único que puedo yo sacar aquí una lección es la internacionalidad de la muerte de Jesús. Y no ya por Pilato, que era romano, no ya por Simón de Cirene, que era africano, no ya por el centurión y los guardas que echaron suerte sobre su túnica y todo aquello, que eran también ciudadanos romanos, y ni siquiera lo que te ponía en el madero del Señor Jesús, allá ponía lo habéis visto muchas veces, habéis visto INRI. En realidad INRI no es J, una J primero y otra J, que es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo puso en hebreo, en griego y en latín. Y eso siempre se ha dicho que es de la internacionalidad de la muerte de Jesús, que no fue ni para los judíos solo, ni lo mataron solamente los judíos. Hay una canción que dice, también estuve yo allí. Hay una canción preciosa la última vez, yo también estuve allí, decía el cantante, yo también estuve. Yo fui quien le escupió, yo fui quien le maltrató, decía el cantante. Y para mí no es nada nuevo, ni me imagino que para vosotros, porque Juan el Bautista, por 2 veces en el Evangelio de Juan dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a dejar a Simón de Cirene. Es un creyente, pero ya sabéis que la Biblia no sube a los altares a nadie. Jesús decía, gloria de los hombres no recibo, ¿verdad? Y el mejor creyente, dijo Jesús, el que quiera ser el primero tiene que hacerse el último. Y el que se humilla será ensalzado o enaltecido, ¿verdad? Entonces, Juan pasa de Simón de Cirene y ahí está Simón. Luego, fijaros la multitud. Fijaros. Versículo 27. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y os vais al 49 y dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La multitud. Domingo de Ramos. ¡Hosanna! ¡Bendito el Rey David que viene! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y los escribas y los fariseos, mirad, mirad, el mundo se va tras él. Hay que tomar medidas. Viernes Santo. No queremos que este reine. Suelta a Pilato o a Barrabás. No queremos que este reine. Y el domingo el mismo viernes. ¡Ja! Tú que decías que en 3 días resucitaría y derribaría el templo. ¿Qué pasa? Y queridos hermanos, esto me sugiere que en la Biblia la mayoría casi nunca lleva razón. Y no lo digo por los 12 espías, que de los 12 espías que fueron a Canaán, 10 dijeron que no y 2 que sí. Y así sucesivamente, ¿vale? No lo digo por eso. Pero casi nunca la mayoría en la iglesia lleva razón. Siempre el Señor cuenta con unos pocos. Muchos los elegidos, muchos los llamados, pocos los elegidos y los escogidos. ¿Dónde va Vicente? Lo he dicho ya antes. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Lo he dicho ya también, ¿no? No, sí, lo he dicho. Lo digo ahora, ¿verdad? Sí, no. Ayer una cosa y hoy otra. Querido hermano y querido amigo, siga a Cristo. No por lo que digan los demás. Siga a Cristo porque has tenido un encuentro personal con Él. Yo recordaba a los hermanos del hogar esta mañana las palabras de Hechos 16:31 cuando dice: ¿qué haré, señores, para ser salvo? El carcelero de Filipos y el apóstol Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente le hablaron de la palabra de Dios. Inmediatamente se convirtió y lavó los pies y las heridas. Queridos hermanos y amigos, siga al Señor no porque la gran mayoría quiera, sino porque tú estás, como decía el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y fui seducido, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Pero nos vamos después para mí, los protagonistas. Los protagonistas son 3. Como no voy a hablar de Barrabás, no me merece ninguna conversación Barrabás, pero en realidad aquel día iban a ser ejecutados 3 sediciosos, 3 ladrones. El nombre de uno no lo sé, el del otro tampoco lo sé, pero sabemos que posiblemente el del medio
que fue el lugar que ocupó Jesús, se llamaba Barrabás. Y Barrabás era ladrón, entre otras cosas. Barrabás, Jesús es un tipo de Barrabás. A ver si me explico bien. ¿Conocéis la palabra vicario? ¿Sustituto? Pues Jesús fue el sustituto de Barrabás. El vicario, el que ocupó el lugar de Barrabás. Y queridos hermanos y queridos amigos, todos nosotros somos Barrabás, o hemos sido Barrabás, hasta que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Pero vamos a hablar de los dos ladrones, el de la izquierda y el de la derecha. Creo que uno era muy guapo y el otro era muy feo. Mentira. Creo que el uno era blanco y el otro rubio. ¡Mentira! ¿Qué importa eso? Eran dos ladrones que iban a ser ajusticiados por una de las muertes más horrorosas para un judío. Ya decía la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. A mí me preocupa la actitud de uno y la del otro. Eran igual de malos. Estaban igual de cerca de Jesús. Tuvieron la misma oportunidad. Vosotros me diréis, sí, pero Jesús no le contestó a uno y le habló al otro. Eso es verdad. Y por algo será. Y ese algo es que las condiciones en la salvación del ser humano las pone el Señor. Y uno de los ladrones, ¿qué importa? Ni siquiera sé si es de la derecha o de la izquierda, le dijo, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti y nos salvas a nosotros. ¿Sabéis vosotros, queridos hermanos y queridos amigos, que si el Señor baja ese día de la cruz, no hay salvación para el ser humano? ¿Sabéis vosotros que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, si te van a matar en Jerusalén, volvámonos a Galilea para que no te hagan daño? ¿Y sabéis vosotros la contestación de Jesús? Apártate de mí. Satanás listo, No os descuidéis, ¿vale? No os descuidéis, Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno simplemente se equivocó en los métodos. Si tú eres Natanael, le preguntó a Jesús, ¿quién es el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, yo soy. Y él le dijo, Rey mío y Dios mío. Y allí el famoso INRI, que es Jesús Nazareno, Rey de los judíos, dejaba claramente palpable quién era Jesús. Entonces tú no puedes ir a Cristo y diciéndole, bueno, si eres, si puedes, y por supuesto desciende. Si desciendo, ¿dónde está hoy tú y yo? ¿Dónde está el ser humano? Y el silencio de Jesús es lo más triste del mundo. Cuando Jesús calla, te puede echar a temblar. Cuando Jesús calla, te puedes echar a temblar. El silencio, decía un dictador, que era el arma más fuerte de una persona, el silencio. Y Jesús le contesta, pero está el otro igual de malo, el otro igual de condenado, el otro a la misma altura del Señor Jesús, pero simplemente hizo la mejor declaración de fe que podemos hacer. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad,
padecemos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. ¿Os acordáis del Salmo? He de pagar lo que no robé, decía el salmista hablando de Jesús. Yo he de pagar lo que no robé. Tampoco hubiera valido aquello. Hay mucha gente que dice que Jesús es bueno, que dicen que Jesús merece la pena, pero tampoco es suficiente, sino que se volvió a Jesús. Jesús Nazareno, rey de los judíos. No sé si le había escuchado predicar. ¿Habéis visto la película de Ben-Hur? Un montón de veces. Es de la que más me hace llorar. ¿Cómo se acordó Ben-Hur de una persona que a su paso por Nazaret le dio a beber agua? Y luego cuando Ben-Hur, en la película tan bonita, ¿verdad?, le vuelve a dar agua al Señor. Se miraron, ¿verdad? La idea es bonita. Yo no sé si ese ladrón había escuchado de Jesús. Yo lo único que sé que hizo la mejor declaración que una persona puede hacer. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, reconoció que era el rey. Segundo, reconoció que podía morir. Eso no se lo dijo nadie. Ningún discípulo creyó. Leed el pasaje de los 4 evangelios de la resurrección. No creía nadie. Nadie se lo creía. Y este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que tú puedes morir, o vas a morir, pero vas a resucitar y vas a venir. Cuando se hace esa declaración, queridos hermanos y amigos, las palabras del Señor son claras y rotundas. De cierto te digo hoy que estarás con... No, de cierto te digo que hoy estarás. Que ahora me voy a confundir con otros. De cierto te digo que hoy estarás en el paseo. No, que vale, ¿me entendéis? Sí. Y aquel hombre que ni siquiera se bautizó, aquel hombre que ni siquiera pasó por ninguna iglesia evangélica, aquel hombre aquel mismo día entró en el seno del Padre, porque creyó en el Señor como su único Señor y Salvador. No quiero pasarme demasiado, pero dejarme por lo menos que hable del actor principal. Alguna vez os prometo hablar de las 7 palabras. Y si queréis de las anteriores, como esa, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, y lo que le dijo a Pilato, el día viernes y anterior, ¿verdad? Pero algún día pues hablaremos de las 7 palabras tan preciosas que el Señor pronunció en la cruz del Calvario del Gólgota. Bueno, lo primero, lo que he dicho de antes, que Él ocupó el lugar tuyo en la cruz. Y como sabéis ya de sobra de todo lo que estoy hablando, dejadme que os diga Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue nuestro vicario en la cruz del Calvario. Fue nuestro vicario delante de la justicia del Señor. Fue lo que luego llamaría el apóstol Juan, fue nuestro propiciatorio. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, el cafar, lo que cubría la tabla de la ley, los 10 mandamientos, lo que cubría el maná, lo que cubría la vara de Aarón, allí la sangre derramada. Él fue el Cordero y a la vez el propiciatorio. Fue nuestro vicario en la cruz del Calvario.
Pero dejadme también que os diga otro versículo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Acordaros de Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dejadme que termine. ¿Conocéis Hebreos capítulo 2, versículo 12, 13 y 14? Dice el autor de Hebreos. Por eso el pobre ladrón, que ni siquiera el Señor le dijo nada, ¿verdad? Porque le puso las condiciones que le tuvo que poner, y desciende de la cruz y sálvate tú y me salvas. Dice el autor de Hebreos, por cuanto los hombres participaron de carne y de sangre, Cristo participó de lo mismo, para propósito, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y libertar a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que no os dé vergüenza hablar de Cristo ni de la cruz. No olvidéis que está Cristo sentado a la diestra, no os olvidéis nunca de eso, pero qué bonito acordarnos de nuestro amado Salvador en todo momento. Como decía don Mariano San León Herreras, ¿quién puede su vista? Él decía, qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto, qué amor, y me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño? Y luego insensible